Gracias, amigas y amigos de YouTube. Les traigo hoy un filete, un análisis tremendo sobre la más grande estafa de que ha sido víctima la humanidad, al menos mayormente en el occidente político, en el occidente geográfico del mundo. Se trata nada más y nada más que de la democracia como sistema político. Vamos a meterle la lupa y analizar ese fenómeno de que si es tan bueno como lo pintan, si es tan efectivo como nos lo han vendido, ¿por qué razón se inventó 4 siglos antes de Jesucristo? Es decir, hace 25 siglos, en el Imperio griego, en la Grecia antigua, y por qué razón estuvo en desuso, fuera de uso, hasta 1776, con la creación o proclamación de la República Norteamericana de Estados Unidos, que no fue demócrata toda su vida. Ojo, los mismos padres fundadores, Jefferson, Washington, los primeros 4 o 5 presidentes hasta llegar al Lincoln, pues fueron esclavistas. Se vieron obligados, ¿por qué? Porque no se había establecido todavía la revolución industrial que comienza en el Reino Unido de Inglaterra a mediados del siglo XIX, 1850 en adelante. Entonces, el mismo George Washington, el mismo Jefferson, que es el más intelectual de los padres fundadores, el mejor formado, el de una mente mejor amueblada, tenían esclavos en sus plantaciones, porque esa era un modo de producción en vigor en esos años. Entonces, ¿qué es la democracia? ¿O qué debería ser la democracia? Lo primero es que la democracia es creada y se fundamenta en los escritos de 2 griegos. Oiga eso. Se ha llegado a decir que los griegos pensaron para la humanidad, pensaron por toda la humanidad y por el resto de la historia humana. Entonces, esos 2 son nada menos que Platón con su obra La República. Cuando se habla de república se está hablando de democracia. Y Aristóteles con su obra La Política, que son la base del análisis de los sistemas políticos, porque se puede utilizar como contraste a las otras, como comparación, contrastarla, buscar tientos y diferencias entre la democracia concebida por los atenienses, que tuvo su pico histórico en el llamado siglo de Pericles, que tuvo pensadores como el caso y legisladores como Licurgo y Solón. Entonces, esa democracia ateniense que surge en un imperio, lo imperial y lo de reyes y esas cosas, es completamente opuesto a la democracia, donde un ciudadano común y corriente, entre comillas, o en principio, puede accesar a la más alta magistratura del Estado. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de la democracia? Hay 3. Uno es los derechos, otro la representatividad y otro la transparencia. Democracia es sinónimo de derechos, es sinónimo de representatividad democrática, es decir, que el pueblo, el famoso pueblo que nunca ha decidido nada y siempre lo cogen de pendejo, designa mediante las elecciones, mediante su voto, quiénes son los que lo van a representar. Cuando usted como ciudadano vota por Juan de los Palotes de tal circunscripción que quiere ser diputado o senador, es para que lo represente a usted y represente sus intereses, pero eso no se está haciendo. Ellos lo que van es a arrasar y a buscar su beneficio y no hacen nada por el pobre votante. Por eso, cada vez el ciudadano, no solo en República Dominicana, sino en otros países, mayormente de América Latina, con esta democracia asaltada, con esa putocracia, con esa pornocracia de dame lo mío y que todo está a la venta. Una cita que se la doy al maestro Iván Gatón,
porque fue el primero que yo escuché con ese concepto de democracia. Pues nos han vendido que la peor basura de democracia es mejor que cualquier dictadura. Y viven atacando de dictadura, pero ya hay otras formas de matar gente, de negar derechos, porque ya eso se quedó en el pasado, eso de dictadores. Entonces, ¿qué otro síntoma tiene, además de los derechos, la transparencia y la representatividad democrática? Bueno, que tiene lo que en inglés se llama check and balance, es decir, los pesos y contrapesos para mantener el equilibrio de poderes. La democracia tiene 3 poderes, que son el poder legislativo, el poder ejecutivo y el judicial. El principal poder del Estado no es el ejecutivo como muchos se creen, es el legislativo, porque es el que legisla y le da legalidad a los otros poderes, los estatuye, los establece, los norma, los rige, aunque se hace lo que diga el presidente. En términos reales, y más en este país, lo que diga el presidente es lo que se hace. Entonces, ya hablamos de los autores, ya hablamos de los síntomas de la democracia, pero ese sistema fue abandonado en el tiempo desde el mismo imperio griego, siglo IV, siglo III antes de Cristo. Entonces entra el imperio romano, que es el más grande y poderoso imperio, hasta que llegó el imperio de Estados Unidos, que es una especie de imperio democrático, que por la tecnología, por los avances, por la tecnología militar, por la defensa, por la industria de la muerte, de las guerras, pues supera al imperio romano, que lo supera a ello en términos históricos. Entonces, una tesis, una doctrina que conformó a la ideología política o el sistema político de la democracia, se creó en esos siglos y se mandó a guardar hasta 1776, con la proclamación de la independencia americana, de la República Norteamericana. Pero recuerden que Estados Unidos decreta, emite, proclama su constitución 12 años después de haber sido proclamada la República en 1788. Hay que estar claro en eso. Entonces, ninguno de los imperios de la antigüedad ha tenido democracia, salvo el imperio griego. Y suena a contrasentido que un imperio tenga democracia. Un imperio, en los reinados, en los imperios, hay un emperador, hay un rey que concentra todos los poderes en sus manos y hay que hacer lo que él diga. Pero los pensadores los pensadores griegos diseñaron este sistema en sus estudios de ideología política. La democracia norteamericana es una democracia al principio esclavista, como ya dijimos. Y si vemos el mapa de cuánto se ha aplicado la democracia como sistema político, veremos que se ha aplicado muy poco en el tiempo y muy poco en el espacio. Hay grandes masas continentales como Eurasia, donde está el país más grande, la Federación Rusa, 17.1 millones de kilómetros cuadrados, 11 usos horarios diferentes, 150 millones de personas. A su lado está China, al este, 1.425 millones de habitantes, y tienen además 9.596.000 kilómetros cuadrados de superficie. Entonces, la democracia como sistema ha sido impuesta recientemente, hablando en términos históricos, a América Latina para que sigamos siendo el backyard, sigamos siendo el patio trasero del imperio norteamericano. Nos impusieron tiranías y dictaduras, por supuesto, Juan Vicente Gómez en Venezuela, Gustavo Rojas Pinilla en Colombia, a Trujillo aquí,
a Papadoc en Haití, a Stroessner en Paraguay y en Brasil también tuvimos un par de dictaduras. Entonces llegó el momento de comenzar a sacar dictadores, por eso a Trujillo lo despachan en 1961, casi a mitad del año. Entonces, ¿cuáles disidencias tenemos en América Latina a eso? Tenemos el caso Cuba, 1 de enero de 1959. Cuba comenzó a ser comunista en septiembre del 59, porque no fue de una vez, porque Castro no era comunista todavía, sino que le hizo un servicio a los norteamericanos, apoyado por ellos, para hacer la tesis opuesta a la gran tesis norteamericana. De la lucha entre ambos surge la síntesis, que es el status quo. Es decir, hasta ahí nos aplicaron eso. Entonces, ahora de la democracia, haciendo un consomé, una combinación superada la Guerra Fría, esa gran lucha ideológica, pues ha surgido la llamada el socialismo del siglo XXI. Me acuerdo que en 2007 participé en Funglode en un concurso de ensayos y de cuentos y poesía. Y mi propuesta en el tema de ensayo fue socialismo bolivariano, la tercera ideología. Por supuesto, no pasó, porque eso no lo evalúan. La primera dama de entonces repartió los premios, uno para Santiago, uno para la capital, otro para qué sé yo qué, y ya. Porque eso ni lo leen, no lo leen. Yo no estoy diciendo que mis tesis en mi ensayo fueran las mejores, pero por lo menos léanla. Así hacen también con los concursos de la Feria del Libro, la Feria del Libro, porque aquí se bebe más romo que lo que se lee. Lo raro es ver a un ciudadano dominicano leyendo. Ahí te reciben las obras, tienes que depositar 5 obras, las cogen los jurados, las despedazan, pero ya los premios están seleccionados y ellos saben a quién van a premiar. Y siempre premian a un viejuco que está casi muriendo o quizás se murió. No premian los valores jóvenes. Aunque yo tenga 65 años, mi pensamiento es joven, contemporáneo, actualizado, vivo. Aunque usted no esté de acuerdo con él, que está en su derecho, muy respetable. Entonces, ese principio de ese socialismo bolivariano, que yo estaba en ese tiempo, 2007, hace 17 años, engañado con él por la figura de Chávez, está fácilmente definido por la historia. ¿Qué ha pasado con Venezuela? Lo que era Venezuela en los 70 y 80 y lo que es ahora. Pasado con Cuba, que tiene una dictadura dura desde el 59. Se cayó el muro de Berlín, terminó la Guerra Fría y Cuba sigue en el bendito comunismo todavía haciendo fila y pasando trabajo. Y está también la disidencia de Daniel Ortega, que supuestamente es democrático, porque hay elecciones que él siempre gana. Él siempre las gana. Hay presos políticos y hay una dependencia de él y de su esposa que es bruja y que es la vicepresidenta. Entonces, eso no es democracia. Y el reciente caso, que es el ascenso de Claudia Sheinbaum Pardo a la presidencia de México. Se lo voy a dejar corto. Punto número 1. Vean la portada de la revista The Economist 2024, donde ella está arriba a la izquierda con su colita, donde se dice que ellos dijeron que esa era la presidenta y resultó presidenta. Y Xóchitl Gálvez, otra candidata mujer en México, pues está alegando de un supuesto fraude. Entonces, ellos dijeron ya, o sea que México, para decirlo en términos cortos, México fracasó. México va al despeñadero. Donde quiera que llega un socialismo progre, el país se vuelve un disparate. Eso le está pasando, pero le está dando brega a Gabriel Boric en Chile, que ojalá termine sus 4 años y se vaya sin pena ni gloria. Y le dijeron que no a la constitución fascista que quería poner él en servicio, con una constitución de lujo como la que dejó Pinochet en Chile. Sí, ese mismo Pinochet.
Entonces la cita de Margaret Thatcher es que dice, lo único que sabe repartir bien el socialismo / comunismo es la miseria. Eso es lo único que ellos saben repartir. La democracia pura no la conocemos. Aquí no hemos vivido en democracia, porque mataran a Trujillo y salgan de que 30 de mayo, Día de la Libertad, es un disparate. Aquí no hay ni siquiera un atisbo, un asomo de la democracia. Por esa razón hubo una abstención de 54%. La abstención del 20% se la achacaron a la pandemia, pero esta, ¿por qué fue tan poca gente a votar? ¿Por qué no creen en el sistema? ¿Y por qué un diputaducho que no sabe lo que está hablando quiere imponer, como estos politiquitos que no piensan, ni estudian, ni han leído un libro en su vida? Si usted no ha leído el libro, usted no debe, la primera pregunta que debe hacer, anote ahí que usted aspira a diputado, a senador, a alcalde, a presidente, ¿cuántos libros usted ha leído? O si ha escrito algún libro. Un paquete de analfabetos con sus honrosas y notables excepciones en el Congreso, en esa casa de contrataciones y prostitución, que van allá y me dicen en protocolo, usted está en la casa de la democracia. ¿Será verdad? ¿Será de la putocracia que ustedes tienen instaurada aquí dictatorialmente? Entonces, la democracia, queridos amigos, es el sistema político menos usado, pero sí el más promovido. Se lo repito. La democracia es el sistema político menos usado, pero sí el más promovido, al que le han hecho más propaganda y que creen que todo lo que no sea democracia es destrucción. China nunca ha sido democracia y mire dónde está. Rusia es democracia a su modelo ahora, en la era mayormente de Putin, porque Gorbachev ni Yeltsin eran demócratas. Entonces, ahora, del 2000, 2002 para acá, hasta ahora que estamos en 2024, es que se puede decir que Rusia tiene una democracia hecha a su medida, que es una democracia autoritaria, que Putin controla las elecciones, que los votantes votan a favor de Putin, sea por temor o sea por supervivencia, que votan porque es el mejor estadista en lo que va del siglo XXI. Todo eso es importante y hay que mencionarlo. Entonces, ¿qué es lo que vivimos en estos países? Una democracia distante. La frase me surgió en una conferencia que dicté en Washington, D.C., en el Colegio Interamericano de Defensa en 2010, llamado Democracia Distante, la paz violenta en América Latina. Es decir, no llega la mano del Estado a la población. Todos esos políticos que ustedes vieron de todos los colores, de todas las letras, de todos los partidos, se dejaron ver ahora, visitaron tu barrio ahora, te abrazaron y besuquearon ahora, viejas sudadas y niños legañosos, pobres y malolientes de la periferia social, porque este país, al modelo de muchos países de América Latina, tiene varias plantas, tiene varios pisos y la movilidad social cada vez se hace más difícil, más imposible. Entonces, la democracia pura sí es antítesis de la dictadura. Ahora bien, la putocracia, la pornocracia, el dame lo mío, el que paga para llegar, llega para robar, que estamos viviendo en nuestros países, esa no es la antítesis de la dictadura. Eso es dictadura disfrazada de democracia. Estén claros en esa vaina. No se dejen fundir el cerebro por las falsedades de la bendita propaganda política y la manipulación. Nos quieren brutos, nos quieren ignorantes, nos quieren borregos para narigonearnos como los toros y llevarnos a pensar lo que ellos quieren, un pensamiento único, y que no nos rebelemos contra el sistema. El sistema nos tiene de rodillas y, como dice César Vidal, que el poder se ve grande, pero es cuando se contempla de rodillas.
y ya va siendo hora de ponernos en pie. Suscríbase, 20 minutos. Bendiciones.